quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una Semana Santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra Madre y nos mostró el amor de su Hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñenos y vivamos juntos una Semana Santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te saludamos en esta tarde-noche y te agradecemos profundamente que nos concedas la gracia de estar reunidos en torno a la palabra de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir profundizando en esta palabra de salvación y de vida eterna. Te damos gracias porque ya estamos en el mes de marzo, un mes consagrado a nuestro Señor San José, en el cual nos invitas a imitar sus virtudes, su fe, su entrega, su valentía, su abandono a tu voluntad, su silencio místico, su pronta obediencia a tu palabra. Gracias por la figura de este santo patriarca, protector de la iglesia, del mundo, de las familias. Gracias, Señor Jesús, por compartirnos la alegría de San José en este mes dedicado a Él, en el que lo tendremos muy presente, y como familia nos consagraremos a la protección de San José. Gracias, Señor Jesús, por darnos siempre tu bendición y acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 2 del libro de Génesis, después de la creación del hombre en el paraíso, cuando nuestro Padre creó a Adán, el primer hombre, dice el versículo 8, el Señor Dios plantó un huerto llamado Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles en medio de ese huerto. De Edén salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pinzón, el segundo bordea la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esta región es puro. Y también allí resina olorosa y onix. Y así se va describiendo ese bello huerto en el que Dios había colocado al primer hombre. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y dio el nombre
al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás inmediatamente. Perderás el don de la inmortalidad. En nuestro padre Adán, en esa ocasión, va a perder los 5 dones preternaturales. Pongan como título: 5 dones preternaturales. Los dones preternaturales, por la mayoría olvidados. El primero de ellos hemos escuchado, era el don de la inmortalidad. Porque Dios creó a Adán inmortal, porque lo creó a su imagen, según su semejanza. Y Adán y Eva poseían el don de la inmortalidad, porque Dios no creó a sus hijos para morir, sino para vivir eternamente. Ese era el plan A de nuestro Padre Celestial. Pero el hombre, al pecar y sustraerse de la voluntad de Dios para darle vida a su propia voluntad humana, comete el más grave pecado. Dios le había dicho: si me desobedeces y comes de ese árbol, morirás sin remedio. Sobre aviso, no hay engaño. Adán y Eva lo sabían. Dios, en su amor y misericordia, se los había advertido, y ellos deliberadamente desobedecieron el mandato divino. Era una prueba de amor, era una prueba de fidelidad, era una prueba sencilla. Adán y Eva podían tomar lo que quisieran del huerto, de todos los demás árboles frutales. No es que en el huerto no hubiera más árboles como ese. Solo era un acto de fidelidad, de obediencia, para que Dios pudiera confirmar a sus hijos en el amor y en la eternidad. Dios quería probar la obediencia, la fidelidad de sus hijos, para ver qué tanto lo amaban y qué tan auténtico era su amor. Era una cosa simple, y el hombre falló. Adán poseía el don de la inmortalidad, pero no solo ese don. Al tener el don de la inmortalidad, creado a imagen y semejanza de Dios, poseía un segundo don preternatural, que es el más importante de todos. Poseía el don de la voluntad divina. La voluntad divina. ¿Qué significa poseer la voluntad divina? Que la misma voluntad de Dios era la voluntad de Adán. Y la voluntad de Adán era la voluntad de Dios. Entre Dios y Adán solo reinaba una sola voluntad. ¿Por qué la voluntad humana de Adán, creada por Dios, tenía el propósito de ser la sede, el trono
donde debía reinar la santísima y perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios le creó a Adán una voluntad humana, no era para que la voluntad humana de Adán fuera independiente y separada de la perfecta voluntad de Dios. No. El plan era que al crearle una voluntad humana, la voluntad humana de Adán era connatural a la voluntad de Dios. ¿Qué entienden por esta expresión, connatural a la voluntad de Dios? ¿Qué es connatural? Una misma voluntad. Cuando nuestro Señor Jesús se encarna en el vientre purísimo y virginal de nuestra madre y se hace hombre, el Señor Jesús en su naturaleza humana poseía una voluntad humana, igual que todos nosotros. Pero en su naturaleza divina, ¿qué poseía? Una voluntad divina, su voluntad divina como Dios. Entonces la voluntad humana de Jesús y su voluntad divina eran discordantes. Por un lado iba la voluntad humana de Jesús y por otro lado su voluntad divina. No. La voluntad humana de Jesús estaba totalmente fundida. Como fundir dos cirios en uno. Entonces la voluntad humana de Jesús estaba supeditada al imperio, a la soberanía de la voluntad divina. La voluntad humana de Jesús cooperaba perfectamente en una armonía sin igual. No había ningún pensamiento discordante. No había fisura ni división. Estaban perfectamente fundidas en una. Y sobre la voluntad humana de Jesús reinaba la voluntad divina, la del Padre y la del Espíritu Santo. La voluntad de la Santísima Trinidad. Ese era el plan original. La voluntad de Adán debía servir como sede, como trono, para que sobre esa voluntad humana reinara plenamente y sin estorbo alguno la voluntad de Dios. Entonces todo lo que quería Adán, lo quería Dios. Y lo que quería Dios, lo quería Adán. Porque entre ellos había una perfecta unicidad de voluntades. Y sobre la voluntad humana de Adán reinaba plenamente, en completa armonía y libertad, la voluntad de Dios. Imagínate si en la Santísima Trinidad hubiera tres voluntades. Sería un caos. El Padre Celestial queriendo una cosa, el Hijo imponiendo otra, el Espíritu Santo otra. No sería Dios. La naturaleza de Dios es poseer una sola voluntad en las tres divinas personas. En eso consiste ser Dios. En una familia, papá, mamá e hijos, ¿cuántas voluntades reinan? Muchas.
Y el esposo quiere una cosa, la esposa otra, los hijos cada quien quiere imponer su voluntad y a veces la familia no se pone de acuerdo. Pero para poderse poner de acuerdo en una familia sólida y madura, ¿qué se necesita? Que todos mueran a su voluntad humana, ¿sí? No imponer nuestra voluntad humana, caprichosa, rebelde, egoísta y pecadora. Entonces, todos ceden en familia, ¿sí? Y buscan como familia en armonía el bien común, el que mejor favorezca a todos, ¿verdad? Entonces el papá convoca, sin imponer su voluntad, dialogando, también la esposa, a ver, pongámonos de acuerdo, porque aquí hay muchas opiniones, y tú quieres esto, y tú esto, y tú esto, y tú esto, lleguemos a un acuerdo común. Entonces todos ponen sus voluntades en común, en un solo sentir, en un solo pensar. Eso se llama madurez. Pero en Dios no existe eso. No es que el Padre pone su voluntad y luego el Hijo y luego el Espíritu, no, porque es una sola voluntad dentro de las tres divinas personas. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola voluntad. Voluntad divina. Y forman una unidad perfecta. ¿Sí? Por eso tienen un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo actuar. Porque entre ellos hay una sola, santa, perfecta, sabia voluntad santísima. Entonces, cuando la Santísima Trinidad creó a Adán, el primer hombre, ¿sí? Este corazón, para entenderlo un poco más gráficamente hablando, este corazón es la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad, ¿a quién creó? Adán. Dentro de la voluntad de Dios, no fuera. Entonces Adán es este corazoncito rojo. Y esta es la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Adán. Y como la voluntad de Adán estaba dentro, fusionada, con natural a la voluntad de Dios, entre ellos había un mismo pensar, un mismo sentir, una misma realidad, una misma armonía, los mismos actos. Los cuatro querían lo mismo. Mira lo que le dieron. ¿Te parece poca cosa? Lo más santo de Dios, lo más sagrado, lo más sublime, su voluntad. Por su voluntad existe el universo. Por su voluntad existimos sus hijos. Por su voluntad existen los ángeles. Porque la voluntad es la que obra, son los actos de Dios. Lo mismo ocurre en nosotros. ¿Qué es lo que te mueve? Tu voluntad humana. ¿Qué es lo que te hace pensar? Tu voluntad humana. ¿Qué es lo que te hace caminar? Sentarte, pararte, comer, bañarte, dormir, trabajar, platicar, exponer, escuchar, dialogar. Tu voluntad humana es la que mueve todos tus actos. La voluntad es el motor que mueve todas tus acciones. El acto de comer es un acto de tu voluntad. El acto de amar es un acto de mi voluntad. El acto de pecar es un acto de mi voluntad. El acto de estar feliz es un acto de mi voluntad. El acto de enojarme
es un acto de mi voluntad. No quiero comer, es un acto de mi voluntad. Ahora sí quiero comer, es un acto de mi voluntad. Ya me voy a dormir, es un acto de ¿qué? Ahora voy a ir a correr, hoy voy a leer, hoy quiero ver televisión, ya me voy a trabajar, ya voy a manejar. Todas esas acciones humanas son fruto de tu voluntad humana. Es lo que te mueve. ¿Por qué vinieron ustedes a la clase de Biblia? Por su voluntad. Porque ustedes quisieron venir. Si no hubieran querido, su voluntad los hubiera llevado a hacer otra acción diferente, a estar en este sitio. ¿Verdad? La voluntad siempre está operando. Lo mismo pasa en Dios. Su voluntad está en acto, como nuestra voluntad humana. Entonces todos los actos de Adán eran animados por una voluntad divina. Wow. ¿Les parece eso poca cosa? Era lo más sublime, era el don más valioso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le podía otorgar a su hijo Adán. Y toda la felicidad de la que gozaba Adán, toda la belleza, la armonía, la plenitud, la ciencia, el conocimiento, todas sus acciones, todo su gozo y su plenitud, ¿de quién le venía? De la voluntad divina. Entonces, al poseer la voluntad divina, poseía a Dios mismo. Dios moraba, reinaba, habitaba plenamente en Adán, porque entre él y Dios no había pecado. Porque lo único que nos aparta de la voluntad de Dios es el pecado. Entonces Dios le dice: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No le des vida en ti a ese árbol. ¿Y cómo se llama el árbol que estaba en medio del Edén, del que Adán y Eva no debían comer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese árbol? Hasta se los voy a poner verde. ¿Cómo se llama ese árbol? Este árbol que estaba ahí, que tenía muchas ramas. A ver, hagan un árbol como el mío, pero a ustedes más bonito. Ahorita lo vamos a revisar, su árbol. Ese árbol que estaba en el paraíso de Dios, en el Edén. Y ese árbol tenía muchas hojas. Tenía muchas hojas. Sí, tenía muchas hojas verdes. Era un árbol hermoso, frondoso, lleno de vida, atractivo, un árbol bello. Estaba lleno de vida ese árbol, ¿sí? Estaba lleno de vida. Y ese árbol no era un manzano, ni un durazno, ni un limón, ni un aguacate. Ese árbol tenía frutos. ¿Tenía frutos? No, la Biblia no habla de una manzana. En ningún momento se habla de una manzana. ¿Cuál es el fruto prohibido? Del que no debe comer, al que no le debe dar vida. Este árbol del conocimiento del bien y del mal, su fruto prohibido, del que Adán no debe comer, del que no le debe dar vida, este árbol, mis hermanos, es la voluntad humana.
es la voluntad humana. Adán, no le des vida a tu voluntad. Porque yo ya te di como vida mi voluntad divina. No la toques. No te salgas de mi voluntad. Porque si te sales de ella, te mueres. Te perviertes. Si te sales de ella, vas a quedar entenebrecido. Si te sales de ella, perderás la ciencia infusa y quedarás a oscuras, en completa ignorancia, débil, sujeto a temores, esclavo de ti mismo, de tus pasiones, lleno de odio, de maldad, de egoísmo, de soberbia, acomplejado. Te hundirás en la nada, perderás la belleza, el equilibrio, traerás el caos al universo. Provocarás guerras, abortos, asesinatos, robos, fraudes, engaños, infidelidades. Toda la maldad vendrá de tu voluntad humana. Porque la voluntad humana, separada de mi voluntad divina, es una voluntad voluble, inestable, convenenciera, egoísta, soberbia, perezosa, cargada de toda la maldad que puede existir. Es el conocimiento de este árbol del ¿qué? ¿Del qué? Bien y mal, bien y mal, bien y mal, bien y mal, bien y mal. Es una inestabilidad. Ahora estás bien, luego mal, bien, mal, bien, mal. No tienes equilibrio. Te desequilibras emocionalmente. Te desequilibras afectivamente. Te desequilibras espiritualmente. Te llenarás de miedos. A veces te sentirás altanero y luego humillado. Y luego feliz y luego triste. Y luego eufórico y luego melancólico. No tendrás estabilidad. No tendrás armonía ni paz. Y todo ese desorden, esa maldad, se la vas a heredar a tus hijos. Y tus hijos a sus hijos y a sus hijos, y todas las generaciones cargarán esa maldición. Todo esto lo sabía David. Por eso cuando viene Jesús y la voluntad humana de Jesús está en perfecta comunión con la voluntad trinitaria. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Abba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso significa entonces que nosotros tenemos voluntad humana y podemos, gracias a Jesucristo, llegar a la voluntad divina. Pero sería dificilísimo. Tendría que tener esa unión. Es un don. No es algo que venga de ti. Es imposible que seas inmortal, humanamente hablando, imposible. Es imposible que te salves a ti mismo, ¿verdad? Por eso el Señor bajó del cielo para darte el don de la salvación, para darte el don de la vida eterna y para darte el don de su divina voluntad. ¿Él no lo quiere devolver? Sí. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está esa promesa en la Biblia?
¿Dónde está esa promesa en la Biblia? Apenas vamos en el Pentateuco, no sé. Estoy empezando. Dice el primo, apenas estamos en Pentateuco. Esa promesa, desde que ustedes eran niños, se la saben de memoria. Es más, fue una de las primeras oraciones antes de ir al catecismo que ustedes aprendieron de sus padres. Y que la rezamos todos los días. Y la rezamos en todas las misas y eucaristías del mundo. Y la iglesia la viene pidiendo desde hace 2000 años. Y esa promesa, esa plegaria, esa petición es el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. ¿Qué dijo? ¿Dónde está el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra? Es la tercera petición del Pater Noster. Es la oración por excelencia de Jesús. Jesús, rodeado de sus apóstoles y de sus discípulos en el monte de los olivos, los mira con amor y les dice: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primera petición. Santificado sea tu nombre. Primera petición. No es una petición explícita como las otras 6. Es una petición implícita, no explícita. Explícita es: danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, venga a nosotros tu reino, líbranos del mal, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me han ofendido. Estas son peticiones explícitas. La primera es implícita. No parece petición, pero es una petición implícita. Cada vez que tú dices: santificado sea tu nombre, ¿qué estás pidiendo? Santificado sea tu nombre. ¿Qué estás pidiendo? ¿Dónde está la petición implícita? Santificado sea tu nombre. ¿En dónde y en quién? En ti y en todos. Esa es la petición. ¿Sí? Santifícanos, le estás pidiendo, para poder glorificar y santificar tu nombre con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Santificado sea tu nombre en mí y en todos. Es una petición implícita. Es la primera petición del Padre Nuestro. Luego viene acompañada de la segunda: venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? ¿Qué reino estás pidiendo? Toda una vida rezándola y nunca la han meditado. Es más, la mayoría de los católicos ni siquiera sabe que la oración del Padre Nuestro está compuesta por 7 peticiones. Ya llevo 2 ahorita en el orden. Y todos dicen: venga tu reino, pero no tienen conciencia de qué reino están pidiendo. ¿Cuál reino estás pidiendo? Para empezar, ¿cuántos reinos hay? ¿Cuántos reinos hay? 3.
3 reinos. 3 reinos. ¿Y qué reino? ¿Cuál de los 3 reinos estás pidiendo en la segunda petición del Padre Nuestro? Cuando dices, venga a nosotros tu reino. El reino de la creación ya vino. El reino de la redención ya vino. La vida eterna. No estás pidiendo el reino de la creación porque ya vino, ya fue, ya es. No estás pidiendo el reino de la redención porque Jesús ya vino a traerlo hace 2000 años y ya murió en la cruz, en el Calvario, por nosotros y estableció el reino de la redención. ¿Queda esto claro? Viene el último y definitivo y tercer reino, el más importante de todos. Más importante que el reino de la creación, más importante que el reino de la redención. Porque para que el reino de la creación y el reino de la redención tengan plenitud y cumplimiento, se necesita el establecimiento del tercer reino. ¿Y por qué 3 reinos? Para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo, Consolador, Santificador. No. Primer reino, reino de la creación. Segundo reino, reino de la redención. Y tercer reino, vamos a tomar el curso de Pro Padre Nuestro. me encanta ver sus caritas. Así se ven los niños de parto. Y así nerviosos. No me pregunte, profesor. La santificación. Cuando tú dices, venga tu reino, es el reino explícito que estás pidiendo en la tercera petición. El fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad divina. Hágase tu voluntad en la tierra, en ti, no en esta. Esta tierra nunca se ha salido de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en esta tierra, en mí, como se hace en el cielo. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? ¿De manera perfecta o imperfecta? Perfecta. ¿Cómo se hace en la tierra la voluntad de Dios? De manera imperfecta, porque no la queremos dejar reinar. Pero el alma que anhela la divina voluntad ya vive el cielo en la tierra. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino de la divina voluntad, que venimos pidiendo desde hace 2 milenios. Y la mayoría de millones y millones de católicos en el mundo lo rezan y lo piden, pero sin entender nada. No le des vida a tu voluntad humana, porque morirás inmediatamente. Segundo, perderás el don preternatural de mi voluntad humana. Al perder la inmortalidad y al perder el don de la voluntad divina, el más importante de todos, el más valioso, vas a perder el tercer don preternatural. ¿Y cuál es la ciencia
ciencia infusa. La ciencia infusa. ¿Y qué es la ciencia infusa? La ciencia divina que el Padre, al crear a Adán, en su mente le infunde todos los conocimientos que él necesitaba del cielo y de la tierra. Y Adán, al poseer el don preternatural de la ciencia infusa, tenía el conocimiento de todo, sin necesidad de estudiar ni leer, porque Dios le infundió su sabiduría divina, y el hombre resultó un ser inteligentísimo, sabio, santo, puro, divino, a imagen y semejanza de Dios. Poseía el conocimiento del cielo y de la tierra. Y esa ciencia infusa, si Adán no hubiera pecado, no lo hubiera transmitido. Ese era el plan divino. Y nos hubiera transmitido el don de la divina voluntad. Pero cuando Adán pecó, quedamos privados de los dones preternaturales. Entonces el hombre quedó entenebrecido, porque perdió el conocimiento infuso de Dios. Al perder el conocimiento divino, el hombre ni siquiera ya sabía ni quién era. Adán quedó hasta con problemas de identidad existencialistas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué es esto? ¿Este cuerpo? ¿Esa planta qué es? ¿Esa piedra? ¿Ese animal? Perdió el conocimiento de todo. ¿No dice antes que Dios le dijo, ponle nombre a todas las cosas del Edén? ¿Y cómo sabía darle el nombre a cada cosa? Porque poseía la ciencia infusa. Pero al pecar, quedó entenebrecido. Ya no sabía nada, ni de Dios, ni de él, ni de la tierra. Y al ver Dios en su amor y misericordia, la condición deplorable en la que quedó el hombre totalmente entenebrecido, Dios le infundió la ciencia adquirida. La ciencia adquirida. Entonces Adán comenzó de cero a adquirir los conocimientos. Y miren, llevamos 6 milenios de Adán ahorita y todavía no conocemos muchas cosas. Y la ciencia sigue avanzando. Y todos esos nuevos conocimientos científicos en el mundo, Adán ya lo sabía. Para él era cosa de párvulos, porque ya los tenía infundidos. ¿Están entendiendo lo que perdimos? Los 5 dones preternaturales. Por eso Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán estaba escondido, lleno de miedo. Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? No desnudo de ropa, desnudo de esto. Ojalá hubiera sido de ropa. Eso tiene remedio inmediato. Se confeccionan ahí cualquier ropa y ya. No, desnudos de Dios, desposeídos de Dios, desnudo de la inmortalidad, desnudo de la voluntad de Dios, desnudo de la ciencia divina. Lo perdiste todo. De estar perfectamente equipado, quedaste desnudo, desprotegido, descubierto, que estás en la ignorancia, en la oscuridad total. La vergüenza. Al perder la inmortalidad, la divina voluntad, la ciencia infusa, pierde el 4º don preternatural. ¿Ven? ¿Y cuál es el 4º don preternatural perdido? Son 5, llevamos 3. La libertad no puede ser, ¿no? La libertad está en la voluntad de Dios. Al perder la divina voluntad, perdió la libertad y se hizo esclavo de sí mismo. ¿Cuál es el 4º don preternatural que perdimos en nuestro padre Adán? La filiación
la filiación divina. Perdimos la filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? El ser hijos de Dios. Si le das vida, si comes, si te alimentas del fruto prohibido de tu voluntad humana, dejarás de ser mi hijo. Perderás tu dignidad de hijo y te convertirás en una vilísima criatura. Dejamos de ser hijos de Dios para convertirnos en una criatura. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo primero que nos va a devolver? La filiación divina. ¿En dónde? En el sacramento del bautismo. Baja del cielo, instituye el sacramento en el río Jordán. Cuando Juan Bautista lo bautiza en las aguas del Jordán, y ahí nos devuelve el don de la filiación divina. Por eso da el mandato: vayan por todo el mundo y bauticen a todos los hombres. Y la iglesia salió y ha salido y sigue saliendo a ministrar el bautismo, porque es en el momento en que el sacerdote vierte 3 veces el agua sobre tu cabeza, desciende el Espíritu Santo y te devuelve el don preternatural de la filiación divina, y dejas de ser criatura para convertirte en hijo de Dios. Por eso, cuando nace tu bebé, lo primero que aseguras para él es la vida eterna, que sea hijo de Dios, que deje de ser criatura. Y por eso a un pequeñito inmediatamente lo llevas a bautizar. Y ahí tu niño recibe el sacramento, y en el sacramento el regalo de la filiación divina. Y esa criaturita, ¿en qué se convierte? En hijo de Dios. ¿Ven qué bonito? ¿Y dónde nos devolvió Jesús el don de la inmortalidad? En el bautismo. La muerte de Jesús. ¿Cuál es el sacramento de la vida eterna? 2. Hay 2 sacramentos de vida eterna. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo se llama ese sacramento? Eucaristía. Ahí se te devuelve la inmortalidad. Vas a morir biológicamente, pero ya tienes vida eterna. ¿Y cuál es el segundo sacramento que te da vida eterna? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el que escucha mi palabra tiene vida eterna. ¿Ven qué importante son las clases de Biblia? Al venir aquí a estudiar la palabra, estás ganando vida eterna. ¿Ven qué bonito? El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. 2 alimentos de un mismo altar que otorgan vida eterna. ¿Ven qué maravilloso? ¿Cuánto nos ama el Señor? Pero el don de la divina voluntad todavía no nos lo ha dado. Y lo seguimos pidiendo en el Padre Nuestro. Pero ese don, el Padre ya lo empezó a derramar en el mundo. Ya es una realidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo.
ya empiezan a surgir sobre la faz de la tierra las primeras almas que están ya recibiendo el don de la divina voluntad. Ya se empieza a cumplir la tercera promesa del Padre Nuestro. Este es el tiempo del tercer fiat. ¿Cuál es el primer fiat? El fiat creador. ¿Cuál es el segundo fiat? El fiat redentor. ¿Y cuál es el tercer fiat? El fiat santificador de la divina voluntad, operante, reinante en el hombre. Y este es el milenio, este es el tiempo. Estamos en los albores, estamos en los inicios. ¿Quién puede ser un ejemplo de voluntad divina actualmente? Todo comenzó en Italia, al sur de Italia, en una pequeña ciudad llamada Corato, que quiere decir cor datum, corazón dado. Y allá al sur de Italia nació una niña en olor de santidad. Y siendo aún pequeñita, podía ver a Jesús y a la Virgen como tú y yo así. Y ellos la fueron preparando. Cuando era un adolescente, el Señor le dio la primera misión de ser alma víctima, de reparación por los pecados del mundo. Y le da el don de su pasión. Santa Faustina Kowalska, de Polonia. Esta es de Italia, el Corato. Y fue creciendo, y a los 13 años recibe la misión de ser alma víctima. Y el Señor le empieza a participar su pasión. Cuando cumple 24 años, esta jovencita, el Señor Jesús la desposa con ella para siempre y le otorga el don de la divina voluntad a los 24 años. A los 24 años de edad. A partir de los 24 años de edad, esta jovencita llamada Luisa la Santa, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, la primogénita, elegida de entre todos los hombres para recibir el don de la divina voluntad en la tierra. Y muere a sus 82 años en olor de santidad en 1947. Y el Señor Jesús le deja un legado de 36 volúmenes, 36 libritos. ¿Y qué contienen esos 36 libritos? La doctrina de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Y Jesús le explica a Luisa: este don no se los voy a dar como les di los anteriores. No. Este don no se otorga mediante la imposición de las manos, ni mediante un sacramento. Es un don que se va a adquirir poco a poco a través del conocimiento, de la lectura, del estudio de esta doctrina que he dejado ya sobre la faz de la tierra. Y esa doctrina que está escrita en esos 36 volúmenes era la doctrina que ya poseía Adán mediante el don de la ciencia infusa. Pero como la perdió y ya no nos la pudo heredar, quedamos privados del don de la voluntad divina. Y Jesús le dice a Luisa: y yo dejé escrito la doctrina de cómo vivir en el reino de mi divina voluntad en los muros de la Jerusalén celestial. Y han pasado 6,000 años.
Y Jesús baja del cielo para decirle a la joven Luisa: has sido elegida por mi Padre, y tú serás la primera alma en que te vamos a otorgar el don de nuestra divina voluntad. Y durante muchos años Jesús se sirvió de ella como secretaria, porque todo lo que está en los volúmenes, ni una palabra es de Luisa, todo es dictado por Jesús. Y esos escritos ya están en los 5 continentes. De hecho, aquí ya los estamos estudiando desde hace varios años. Y yo vengo estudiándolos desde el año 2005 al 2022. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos? 17 años llevo estudiándolos. Y he ido muchas veces a Corato. Y he llevado muchos grupos. Y cuando llego ahí, entro al templo de Santa María Greca, donde está la tumba de Luisa Picarreta, y siempre me arrodillo y le pido la gracia del don de la divina voluntad. Además de Luisa, que fue la primera en recibir el don, hay otro hombre, un sacerdote, su confesor extraordinario, el padre San Aníbal María de Francia, que fue el que iba llevando los escritos de Luisa al obispo de Corato, y del obispo de Corato al papa, para que fueran aprobados por la iglesia y se les diera el imprimatur y el niquilostar. Y así fue. ¿Cómo se llamaba el padre? San Aníbal María de Francia, canonizado por San Juan Pablo II en el 2004. Y Luisa era contemporánea de Padre Pío de Pietrelcina, otro italiano de San Giovanni Rotondo. Corato está un poco más al sur, 90 kilómetros, de donde vivía el Padre Pío. Y el Padre Pío y Luisa se conocían, eran amigos, y ambos estaban estigmatizados. Y tenían hijos comunes espiritualmente. Y Luisa le fue mandando los volúmenes que Jesús le dictaba al Padre Pío. Y el Padre Pío los estudió. Y el Padre Pío, gracias a eso, recibe el don de la divina voluntad. El Padre Pío. Fue el tercero. ¿Pero quién era su maestra? Luisa Picarreta. Se equivocaban los dos. A Luisa Picarreta le tenían que dar la comunión todos los días en su casa, porque ella no podía moverse, estaba postrada en cama, y así permaneció durante 64 años postrada en él, y nunca tuvo una llaga. Algo extraordinario. ¿Y por qué se aventó en su cuartito, sentada, recargada sobre unas almohadas en él, 64 años de su vida? En esa postura, ¿sí? En él. 64 años de su vida, meditando la pasión y escribiendo la doctrina del don de la divina voluntad. ¿Y por qué estaba así? Porque Jesús le estaba participando su pasión. Y como Luisa estaba viviendo la pasión desde la divinidad de Cristo, no desde la humanidad. Pero no voy a explicar eso, porque nos llevaría otra clase. El Padre Pío y todos los santos, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, que han tenido los estigmas, sufrieron la pasión de Cristo desde la humanidad de Cristo. Pero Luisa desde la divinidad. Es otro
nivel. Solo 2 personas en la historia de la salvación han sufrido la pasión de Cristo desde su deidad, desde la divinidad de Jesucristo. Todos los demás desde la humanidad, pero desde la divinidad, la primera, la Santísima Virgen María, y la segunda, Luisa. Por eso ella no podía moverse, porque estaba sufriendo a lo vivo la pasión de Cristo. No estaba enferma, estaba sufriendo perennemente la pasión de Cristo, y siempre feliz y alegre. Entonces, como ella le mandaba al Padre Pío los escritos, el Padre Pío recibe el don de la divina voluntad, porque es un don que se transmite por el conocimiento de los escritos. A mayor conocimiento, mayor don. Entonces Padre Pío queda tan fascinado que en San Giovanni Rotondo funda el Padre Pío con sus hijos espirituales el primer cenáculo de la divina voluntad sobre la faz de la tierra. Y ese lugar, esa casa, existe hasta el día de hoy. Yo he estado ahí muchas veces y se llama Casa de la Divina Voluntad. Y allá adentro hay reliquias de Padre Pío y de Luisa Picarreta. Y ahí se reúnen cientos de hijos del Padre Pío a estudiar Libro de Cielo. Libro de Cielo se llama los 36 volúmenes, que contiene la doctrina del don de la divina voluntad. ¿Cómo se llama? Libro de Cielo. Se llama Libro de Cielo. ¿Y cuántos volúmenes contiene? 36 volúmenes. No es de que los lees y en automático recibes el don. Tengo amigos que los han estudiado hasta 3 veces y no tienen nada de divina voluntad. Si no es en automático, porque no se trata de leer o estudiar, sino empezar a vivir, y el Señor te dará la gracia. Interesante, ¿verdad? Pero desde entonces ya más almas han sido elegidas para entrar en el reino de la divina voluntad. Es una santidad toda divina, ya no humana, porque es una voluntad divina la que crea una santidad divina. Interesante, ¿verdad? Bueno, no iba a hablar yo de esto. Y para concluir, el quinto don preternatural perdido en nuestro padre Adán, el don de la impasibilidad. El don de la impasibilidad. ¿Y cuál es ese don de la impasibilidad? Hoy para muchos fue doctrina nueva, pero de nueva no tiene nada. Esto es doctrina de la iglesia desde siempre. Más bien ha sido un descubrimiento para usted. ¿Ven qué importante es estudiar la Sagrada Escritura? Interesante, ¿verdad, muchacha? Y así el don de la impasibilidad. ¿En qué consiste? Adán y Eva eran impasibles, no envejecían, no enfermaban, no se deterioraban, no se arrugaban, no se hacían canosos ni se les caían las muelas, ni se encorvaban ni usaban bordón. Eran inmutables, impasibles, eternos, perfectos, en eterna juventud. ¿Quién poseía ese don? La Santísima Virgen María. Porque la Virgen María desde su inmaculada concepción vivía en el don de la divina voluntad. Por eso la Virgen poseía los 5, nuestra Madre Santísima, desde su inmaculada concepción.
Y la virgen era impasible. La virgen maduraba, mas no envejecía. ¿Queda esto claro? La virgen maduraba, mas no envejecía, porque poseía el don de la impasibilidad. Solo la Santísima Virgen María. Luisa no. Luisa no tenía el don de la impasibilidad y nadie lo va a tener. Eso será hasta el cielo. Solo Dios Padre se lo otorgó a su Santísima Madre, a la Inmaculada, porque ella debía poseer todos los dones preternaturales, porque en ella el Verbo se haría carne. Entonces la Virgen María era el cielo en la tierra. Y hasta que estaba el cielo en la tierra, Jesús deja el cielo de su Padre para venir al cielo de su mamá, la Virgen María, de quien iba a tomar carne y sangre para hacerse hombre. ¿Y Eva qué hizo en todo? Qué rica es nuestra fe. ¿Y Eva qué hizo después de esto? ¿Y qué hizo Adán después de esto? Dice la Biblia que Adán vivió 935 años y vivió llorando 935 años. Arrepentido. Porque vio todo el mal que nos heredó. Pero lo que la mayoría no sabe es que Adán solo pecó una vez y nunca más. Y tú pecas y pecas y pecas y pecas y pecas mañana, tarde y noche, todos los días de tu vida. Y a pesar de que ya vino Cristo y que nos da la Eucaristía y su palabra y la confesión y todo, y somos unos pecadores empedernidos, somos peores de lo que hizo Adán. Y como el Señor sabía eso, por eso nos dejó el sacramento de la reconciliación. En cambio, Adán solo pecó una sola vez y nunca más. Vivió 930 años arrepentido, llorando su pecado. 935 o 30. 930. Y Eva. No lo dice la Biblia. ¿Y por qué entonces dicen que Eva fue la que lo indujo a él? Si fue voluntad de él. Son los chismes. Ya se acabó la clase. Ya se acabó la clase. ¿Por qué le echan la culpa a ella? Echa la culpa a ella. ¿Quién es más culpable? ¿Adán o Eva? Adán. ¿Por quién entró el pecado en el mundo? Por Adán. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Quién pecó primero? Eva. Pero cuando peca Eva no pasó nada. ¿Por qué? Porque no era la cabeza, no era la autoridad. La cabeza, el primogénito, era Adán. El diablo sabía que Adán no lo podía hacer peor, porque Adán poseía la ciencia infusa. Eva no. Eva estaba recibiendo los conocimientos de Adán. Eva estaba en formación. Entonces nosotros no pecamos. Capaz de pronto. Eva nos dio el pan de la muerte. Eva nos dio el pan de la muerte. Eva fue el instrumento que utilizó Satanás para hacer caer a Adán. La serpiente infernal no podía tentar directamente a Adán, porque Adán lo desenmascararía, porque tenía la ciencia infusa. ¿Sí? Y la serpiente astuta dice, a través de lo que más ama a Adán, su esposa. A ella sí la puedo seducir, porque ella no posee la plenitud de la ciencia infusa. Por eso la engañó. La hizo pecar, pecó, comió, desobedeció, pero no pasó nada.
para que se pudiera inaugurar el pecado en el mundo, el reino de Lucifer, tenía que pecar la autoridad, la cabeza, el primogénito, el líder, el hombre, Adán. Si Adán, cuando se le acerca a Eva a invitarlo a darle vida a su voluntad humana, Adán la frena y le dice, no, arrepiéntete, no hubiera pasado nada. Y Dios perdona a Eva. Pero Adán se dejó seducir por su esposa. Por eso es culpable. Por eso dice San Pablo, el pecado entró por un hombre, Adán, y por otro hombre, el nuevo Adán, la redención. Romanos capítulo 5. Pero a ver, si Adán tenía la voluntad divina, que era de Dios, y estaba comulgando al 100%, ¿por qué? Porque estaba puesto a prueba. Porque le dio Y libertad. si pasaba la prueba de fidelidad, Dios lo iba a confirmar eternamente, dándole el don, dándole otro don, dándole una gracia especial para que Adán y Eva nunca pudieran pecar. Los iba a confirmar en la gracia, pero no se mantuvieron y se salieron. Porque Dios necesitaba probar su fidelidad y su amor. Lo mismo pasó con los ángeles caídos. Lo mismo. Exactamente lo mismo. No se puede explicar todo en 5 minutos. No. Por eso estamos en un curso de Sagradas Escrituras, que a través de las clases vamos a ir avanzando. No se puede decir todo y comprender todo ya pasados de la clase 20 minutos y explicar todo en 1 minuto, cuando se requieren muchas clases. Así que tengan paciencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos trae tanta luz y sabiduría. Todo sea para tu mayor gloria y salvación de todos los hombres. Te imploramos el establecimiento del tercer fin, del reino de tu divina voluntad en el mundo entero. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.